En este nuevo video vamos a explicar lo relacionado con la tarifa del impuesto de renta para las personas jurídicas. Damos alcance al artículo 240 del Estatuto Tributario, en el cual se establece que la tarifa del impuesto de renta para las sociedades nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras es del 33%, parágrafo 2 del artículo 100 de la Ley 1819 del 2016, y una sobretasa del 4% sobre una base grave mayor o igual a 800.000 pesos. Tengamos en cuenta, mis amigos, que la tarifa del impuesto de renta al 33% más esa sobretasa de la que habla este parágrafo 2 del artículo 100 de la ley 1819 estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2018. Entonces, las personas que calcularon su impuesto de renta, personas jurídicas que calcularon su impuesto de renta, tuvieron que haber observado estas tarifas, el 33% y el 4% siempre y cuando hayan alcanzado la base gravable mayor o igual a 800 millones de pesos. Ya para el 2019 las cosas cambian y con las modificaciones que se presentaron en la ley 1943 del 2018, que modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario, nos trae estas nuevas tarifas del impuesto sobre la renta. Para el año 2019 tendremos una tarifa del 33%, para el 2020 una tarifa del 32%, para el 2021 31% y 2022 30%. De igual manera, se sigue conservando una sobretasa, pero solo para quienes, para las entidades financieras, pero eso sí, con una renta agravable superior a 120.000 VT, el cual está establecido en el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario. Eso equivale a unas cuantías demasiado altas. Y de esta manera será que tienen que liquidar esa sobretasa para el año 2019 del 4%, para el 2020 del 3% y para el año 2021 del 3%. Es decir, que en el 2019 tendrá que pagar impuesto de renta más sobretasa un 37%, 33 más 4, para el 2020 un 35%, 32 más 3 y para el 2021 un 34, 31 más 3. Así quedó pues establecido en el artículo 240 del Estatuto Tributario tarifas del impuesto de renta para las personas jurídicas. Parágrafo 2 del artículo 240. Pues tengamos en cuenta de que también existen unas tarifas del impuesto de renta de manera diferencial, y aquí empezamos a hablar de algunos conceptos que precisamente estarán grabados con esas tarifas diferenciales del impuesto de renta. Y dice que estarán grabados a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden departamental, municipal y distrital, en las cuales la participación del Estado sea superior del 90% y que ejerzan los monopolios de suerte y azar de licores y alcoholes. Aquí tenemos pues la primera tarifa diferencial en relación a este tipo de entidades y a este tipo de actividades. Tarifa del 9%. Y viene aplicando desde el 2018 y seguirá aplicando para el año 2019. Tenemos otra tarifa también para estos mismos años, tarifa diferencial, y nos lo señala el parágrafo 3 de este artículo 240, que está relacionado directamente con las empresas que fueron creadas a partir de la ley 1429 del 2010. Y para ello establece una tabla
la cual nos muestra una progresividad en el impuesto sobre la renta y que fue modificaron las condiciones que habían sido estipuladas inicialmente en esta ley, lo cual no fue de total agrado para las empresas que inicialmente se constituyeron o formalizaron su empresa, porque el Estado les cambió las reglas del juego. Aquellas que empezaban pagando un 0% en los 2 primeros años ya tienen que iniciar pagando un 9% de tarifa en el impuesto sobre la renta. Es así pues que de acuerdo a las modificaciones presentadas por esta ley, la ley 1819 del 2016, se emplea esta tabla progresiva donde en todos los casos deberá pagar un 9% de tarifa en estos que en cada uno de estos más un porcentaje adicional del 25 sobre el 25% del 50-75% del valor del impuesto de renta hasta llegar al pago total del 100%. El parágrafo 4 de este mismo artículo se refiere a las empresas editoriales, es decir, aquellas que se dedican a la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables de carácter científico o cultural. Este constituía un tipo de renta exenta en todos los casos, pero a partir del 2018, con la ley 1819 del 2016, empezó a gravarse en el 9% sus ingresos, los ingresos provenientes de esta actividad. Entonces nos damos cuenta pues cómo el Estado, en la medida de que se hacen las constantes reformas tributarias, va cerrando la brecha y va limitando los beneficios para las personas y creando más impuestos. Entonces decíamos que antes de la ley 1819 constituían rentas exentas, como ya lo mencioné. Otra tarifa diferencial nos lo menciona el parágrafo 5 y dice que también estarán grabadas a la tarifa del 9% los servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan, y tiene una condición: en municipios de hasta 200.000 habitantes, ojo, hasta de 200.000, que no lo supere, hasta 200.000, tal y como lo certifique la autoridad competente al 31 de diciembre del 2016, porque es a partir del 2017, ¿no? Dentro de los 10 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley por un término de 20 años. Entonces, su tarifa del 9% será por un término de 20 años a partir del momento en que se inicie con la prestación de esos servicios. Entonces, mire que deben cumplir con unas condiciones, unos requisitos. No superar los 200.000, y eso debe estar certificado por la autoridad competente. Bueno, y que a partir del momento en que se constituya, entonces podrá gozar de este porcentaje del impuesto de renta por un término de 20 años. De igual manera, están dentro de este mismo porcentaje los servicios prestados en hoteles que se remodelen y o amplíen en municipios de hasta 200.000, también hasta 200.000, dentro de los 10 años siguientes a la entrada de la vigencia de la presente ley, por un término de 20 años. Mire, las mismas condiciones anteriores, pero entonces ya es para los hoteles que se remodelen y o se amplíen. Y lógicamente que aquí también hay una condición adicional, y es que esa remodelación o ampliación debe cumplir con un porcentaje, si no estoy mal, más o menos entre un 50% del valor del activo. Aquí tenemos también otro concepto grabado a la tarifa del 9 y dice que a partir del 1 de enero del 2019, ya es a partir de este año 2019, los servicios prestados en nuevos hoteles que se construyen en municipios de igual o superior, mira, aquí ya está superando los 200.000, igual o superior a 200.000 habitantes, dentro de los 4 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley, por un término de 10 años. Aquí ya las condiciones también son diferentes a los que mencionamos en el literal A y en el literal B. Literal D, continúan con tarifa del 9% en el mismo parágrafo de este artículo. A partir del 1 de enero del 2019, los servicios prestados en hoteles que se remodelen y amplíen, también igual o superior a 200.000 habitantes, dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia
de la presente ley por un término de 10 años. Esta es similar a la anterior, ya que inician su aplicación a partir de enero del 2019. La anterior hablaba de hoteles que se construyan y aquí hoteles que se remodelen o se amplíen. Y también hay un nuevo concepto, también grabado con este impuesto, esta tarifa del impuesto, a partir del 2019. Los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos que se construyen en municipios de hasta 200.000 habitantes dentro de 10 años siguientes a partir de la entrada en vigencia de esta ley por un término de 20 años. Ya el plazo es más amplio, ¿sí? Por la finalidad pues, que tiene y por la función social que representa para el Estado. También al 9%, el mismo parágrafo, a partir del 2019, enero 1, los nuevos proyectos de parques temáticos, nuevos proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos. Mire, es la anterior, pero entonces está estableciendo no hasta 200, sino igual o superior a 200.000 habitantes. Pero entonces aquí ya no es de 20, sino de 10 años únicamente. Una nueva tarifa diferencial nos la trae el artículo 240-1 del Estatuto Tributario y hace referencia a los usuarios de las zonas francas y dice que este tipo de usuarios deberán pagar o liquidar una tarifa del impuesto de renta del 20%, ¿sí? Personas jurídicas que sean usuarios de zona franca será del 20%, pero hay una excepción y dice que de acuerdo al parágrafo 4 se exceptúan los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero del 2017 a diciembre del 2019, únicamente por este tiempo, y aplicarán una tarifa del 15%, pero siempre y cuando cumplan con unas condiciones, que las nuevas zonas francas cuenten con más de 80 hectáreas y que además se garantice que la nueva zona franca va a tener más de 40 usuarios entre empresas nacionales o extranjeras. Esta es pues otra tarifa diferencial. Ya tenemos diferenciales del 9%, del 20% y del 15%. Esto aplica a partir del año 2017 y continúa 2018. Artículo 356 del Estatuto Tributario, régimen tributario especial. Sabemos muy bien de que las entidades que pertenecen al régimen tributario especial deberán aplicar una tarifa única del 20% sobre su excedente o beneficio neto, pero que si ellas demuestran de acuerdo al artículo 358 del Estatuto Tributario de que si ese excedente neto fue reinvertido nuevamente por la persona jurídica en el objeto social para la cual fue creada, entonces ya no tendrá que pagar o liquidar una tarifa del impuesto de renta del 20%, sino que podrá ser del 0%. Mire, otra tarifa diferencial. También 2018 y en adelante. El artículo 245 y 246 nos habla entonces ya del tema de los dividendos y participaciones, el cual fue un tema que tuvo importantes modificaciones desde la ley 1819 del 2016. Aquí teníamos entonces que en el 2018, ¿sí? Este era para el 2018, miremos, 2018, aquellos dividendos y participaciones que recibían las sociedades extranjeras y no residentes debían liquidar o aplicar una tarifa del 5% en caso de que las utilidades de las cuales provienen estos dividendos ya hubieran pagado impuestos en cabeza de la sociedad que los distribuye. Pero si esos dividendos y participaciones provienen o provenían de utilidades sobre las cuales no se habían pagado impuestos por parte de la sociedad que los distribuía, entonces su tarifa del impuesto de renta para ese tipo de ingresos era del 35%. Y de la misma manera, aquellos dividendos y participaciones recibidos por este tipo de personas, sociedades nacionales, de igual manera, si sobre esos dividendos y participaciones la utilidad que los está distribuyendo ya pagó impuestos, entonces el que lo recibía
no pagaba impuestos y eran un 100% ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero si no se había pagado impuestos sobre esos ingresos, esas utilidades que generaron estos dividendos, entonces la persona jurídica debía pagar el 33% de impuesto de renta. Ya para el año del 2019 las cosas cambian, ¿sí? Y dice que desde el año 2019 hasta el 2022 va a quedar una tarifa del 7.5% para aquellos dividendos y participaciones que provengan de utilidades sobre las cuales ya la sociedad que lo está distribuyendo pagó impuestos, ya tributó sobre ellos, pero si no ha tributado, si esos dividendos y participaciones provienen de utilidades sobre las cuales la sociedad no ha pagado impuestos, entonces tendrá que liquidársele un impuesto de renta del 33%, del 32, 31 y 30 durante estos años de una manera a una tarifa general. Recordemos que esta es la tarifa general del impuesto de renta que se modificó con la ley 1943 del 2018. Bueno, mis amigos, espero también que haya sido de su agrado, que hayan aclarado sus dudas. Invitarlos nuevamente para que dejen sus comentarios sobre este tema y también para aquellos que no se han suscrito al canal, háganlo para que reciban en tiempo real el material que de manera permanente se está subiendo a la página y que yo sé es de total interés para todos ustedes. Muchas gracias.